Bueno, un cordial saludo para todos, pues los que están viendo este video vamos a tener una pequeña presentación y conversación sobre el entorno de los negocios internacionales. Bien, entonces, en primer lugar es importante entender cuál es específicamente ese entorno de los negocios internacionales, ¿sí? Y por ende se entiende que el entorno son todos aquellos factores externos, ¿sí? Es decir, todos esos factores que rodean pues un ente en específico para el tema en el que estamos conversando, pues el entorno de los negocios internacionales son aquellos factores externos que claramente afectan la expansión de una empresa a nivel internacional, ¿sí? O su ingreso a un mercado internacional. Cómo estos factores pues influyen directamente en ese proceso de la organización de ingresar a un mercado pues ya sea emergente o un mercado ya desarrollado, ¿sí? Es por esto que es importante entender esos factores para que así, de esa manera, pues la organización pueda planificar estrategias que le permitan evadir cualquier tipo de riesgo y enfrentar las dificultades que pues se presenten en ese proceso expansitorio, ¿sí? Claramente eso hace que pues sea importante entender y reconocer y analizar de manera correcta pues dichos factores, ¿sí? Para el reconocimiento de esos factores hay cuatro puntos importantes que pues a la vez son factores clave a la hora de hacer pues negocios, ¿sí? Decisiones que impactan directamente el negocio. Entonces, en primer lugar es la definición de la transacción o de la actividad que va a realizar la organización. Es decir, si la organización quiere hacer una inversión directa de flujo de capital, si efectivamente se encuentra en un proceso de expansión de sus operaciones donde va a ingresar a un nuevo mercado en otro país o en otro estado, o si netamente pues se va a ocupar de hacer operaciones comerciales con otra organización en otro mercado completamente diferente o en otro país, ¿sí? Entonces, los mejores ejemplos pues es la importación de alguna especie de materia prima para la operación que realiza esa organización, ¿sí? Entonces, una vez definiendo eso, pues podemos empezar a definir efectivamente de qué mercado se trata, qué características tiene ese mercado al que se pretende ingresar o en el que se pretende tener operación o a algún tipo de actividad comercial o de transacción o de operación comercial. Más adelante vamos a ver un poco más qué características tiene ese mercado y por ende qué entorno, qué factores externos influyen directa o indirectamente pues ese mercado. Ahora, posteriormente a eso, otro factor importante es el producto o específicamente, pues para el caso que lo atribuya, el servicio, ¿sí? Es decir, si efectivamente tras el análisis de ese mercado se requieren ajustes, si hay que hacer alguna especie de adaptación al producto o al servicio para poder ingresar a ese mercado, entendiendo las características específicas de dicho mercado. Y finalmente, pero pues no menos importante, los precios, ¿sí? ¿Qué estrategia va a tener la organización a la hora de ingresar al mercado? ¿Qué estrategia de precio va a realizar? ¿Cómo puede impactar esa estrategia de precio pues en las utilidades que se esperan tener y demás, ¿sí? A la hora de ingresar. Es por ello que consideramos o considero que estos cuatro elementos son cruciales e importantes a la hora pues de hacer negocios y pues en este caso a la hora de tener un negocio internacional o de pues realizar operaciones de expansión en mercados internacionales o operaciones comerciales en mercados internacionales. Ahora, pasemos a conversar un poco sobre, como lo veníamos diciendo, el entorno, los factores específicos que vamos a tener en el tema de los negocios internacionales. Quiero iniciar con el tema económico y por ende el político legal. Estos dos entornos se encuentran estrechamente relacionados, correlacionados, debido a que de alguna manera la estabilidad de uno, es decir, la estabilidad económica del Estado o del mercado, puede verse impactado pues por las decisiones o el ambiente político y legal que tenga el país o que tenga la ubicación geográfica donde se encuentra ese mercado. Entonces, en primer lugar, ese entorno económico, pues lo que decíamos, puede afectar directamente el tamaño y el crecimiento o la manera en la que se va a desarrollar el mercado que se encuentra ahí, eh,
cómo la estabilidad macroeconómica, que como lo veníamos mencionando, a partir de decisiones políticas y o legales puede verse afectada y por ende qué herramientas, como por ejemplo el financiamiento, pueden apoyar a las organizaciones que están interesados en ingresar a ese mercado, ¿sí? Entonces, un ejemplo claro es el poder adquisitivo en México para productos colombianos, es decir, cómo el poder adquisitivo de los consumidores y o clientes mexicanos afecta pues el deseo de comprar o adquirir el servicio o producto de una compañía colombiana que está ingresando a ese mercado. Como lo decíamos, es súper importante y está estrechamente relacionado con el entorno político y legal. De qué manera la estabilidad política o las decisiones de las regulaciones comerciales de dicho gobierno pueden afectar a ese mercado, ¿sí? ¿Qué acuerdos tienen esos dos estados, los estados en los cuales se encuentran las organizaciones? ¿De qué manera los puede afectar? El mejor ejemplo de esos acuerdos pues son los TLCs, ¿sí? Es decir, esos acuerdos bilaterales que beneficios pueden traer a la organización para que pues puedan realizar sus operaciones comerciales con menos barreras, que tengan menos dificultades y por ende que se enfrenten a menos situaciones de riesgo pues a la hora de realizar este tipo de operaciones comerciales, ¿no? Ahora, como lo veníamos mencionando, el tema de las características del mercado no son netamente económicas. Hay entes, que en este caso pues son los consumidores y o los clientes o las familias, que tienen también sus propias características. Es por ello que aquí vamos a mencionar el entorno sociocultural y por ende el entorno que se ha venido desarrollando pues en el último siglo, que es aquel entorno tecnológico, como el desarrollo de las nuevas tecnologías, del ambiente digital, ha impactado en la relación o en la comunicación de pues esos agentes que intervienen en el mercado con las empresas e incluso con el ente gubernamental. Entonces, en primer lugar, las características socioculturales son cruciales para poder analizar el mercado, entender cómo es cómo ese tipo de características pueden afectar la relación comercial con los consumidores, que es pues a los que se tiene como objetivo, ¿no? Entonces, cosas súper importantes como el idioma, las costumbres, qué hábitos de consumo tienen esas familias, esos consumidores, qué hábitos poseen, incluso el nivel educativo. Eso puede afectar claramente sus intereses, su gusto por un producto o por un servicio en específico. Entonces, eso no solamente nos brinda características que va a tener el mercado, que pueden tener los agentes que intervienen en el mercado, sino también nos dice si efectivamente el producto o el servicio debe tener algún ajuste o algún cambio para que sea mejor aceptado y mejor recibido en ese mercado nuevo. Y como lo mencionábamos, en el ambiente tecnológico, pues todos esos avances han presentado o se han convertido en una ventaja para las organizaciones. De qué manera la digitalización de procesos ha ayudado a las organizaciones a poder realizar operaciones comerciales sin la necesidad de contar con una sucursal presencial. El mejor ejemplo es el e-commerce y pues por ende todas las plataformas de e-commerce y la comunicación, em, las estrategias de mercado y penetración a través de las redes sociales y su difusión a través de todos estos medios masivos de comunicación que pues les puede permitir a las organizaciones llegar cada vez a más y más y más consumidores. Y finalmente pues el tema de la ciberseguridad, ¿no? Es importante que esos consumidores digitales, y ese es el camino que se decide, pues se sientan seguros, sientan que están comprando con seguridad, que sientan que el producto que están viendo en sus pantallas, pues va a ser el mismo producto o el mismo servicio que van a recibir, que tengan claridad de lo que las organizaciones les están ofreciendo, que por ende puedan comprar y consumir con confianza y transparencia. Bien, eh, finalmente nos encontramos en el entorno ambiental y competitivo. ¿Por qué el entorno ambiental y competitivo? Claramente, pues el ambiente se refiere pues al ecosistema en el que nos encontramos, al planeta, al lugar donde nos encontramos realizando todas nuestras operaciones y donde pues el hombre se encuentra teniendo su desarrollo y su progreso. Entonces, el objetivo es claro y es buscar la sostenibilidad y la conservación de nuestro ambiente. Es por eso que hay cosas súper importantes como las normativas
todas aquellas regulaciones, como lo hablábamos en el entorno político legal, todas esas regulaciones, todos esos acuerdos que se ven orientados a esa conservación, a cómo las tendencias, no solamente gubernamentales, sino también de consumo, se están acercando cada vez más a la sostenibilidad y cómo las empresas, las organizaciones tienen que adaptarse y adherirse a esas tendencias de sostenibilidad, ¿sí? Las huellas de carbono que sus operaciones dejan. Esto ha tomado mucha relevancia para los consumidores donde se preocupan porque las organizaciones, los productos o los servicios que están adquiriendo, están apoyando, estén respaldados por organizaciones que se preocupan porque sus operaciones sean sostenibles, que se preocupan porque sus operaciones tengan un impacto positivo no solamente en su consumidor final o en su cliente final, sino también en el ambiente en el que operan, en las comunidades en las que hacen parte de ese ambiente. Y finalmente el tema de competitividad, debido a que estamos hablando ya de un entorno global, no estamos hablando de una competitividad local, no, estamos hablando de un entorno global, pues ya vamos a encontrar competidores, un gran número de competidores en primer lugar y la importancia de que los podamos analizar, ¿sí? De qué manera los competidores que ya se encuentran en el mercado en el que la organización quiere ingresar, qué ventajas tiene, qué barreras puede implicar por la organización a la hora de ingresar a un nuevo mercado, qué presión puede generar en tema de precios o en temas de estrategias. Entonces, es por eso que el tema competitivo también es súper crucial y es súper importante que pues se tenga en cuenta en el entorno de los negocios internacionales. Ahora bien, todas estas características y todos estos entornos de los que hemos conversado y su análisis han de llevarse a programas de internacionalización de las empresas. Es decir, esa intención de las compañías de internacionalizarse, de abrir su operación en un nuevo mercado de tipo internacional, ya sea emergente o desarrollado, debe tener en cuenta todas esas características. Pero ¿de qué manera? Entonces, eso es lo que queremos dejar claro aquí. Y lo dividimos y lo clasificamos en tres sencillos pasos. El primer paso es el tema del diagnóstico, como lo hablamos, es importante entender eh, a qué mercado vamos a ingresar, cuáles son las oportunidades que ese mercado nos tiene, qué competencia podemos tener en ese mercado, qué debilidades tenemos o tiene nuestro producto para ingresar, qué amenazas podríamos enfrentar en ese proceso y por ende entender si ese mercado al que queremos ingresar puede ser viable, si efectivamente, o sea, tratando de hacer predicciones, si tenemos viabilidad, es, si estadísticamente es muy posible que la organización pues tenga un gran desarrollo en ese mercado o no. Entendiendo este diagnóstico podemos ser selectivos, ¿sí? A la hora de escoger no solamente los mercados en los que se quiere ingresar, sino entender qué potencial y qué riesgos enfrenta la organización o enfrenta nuestro producto o enfrenta nuestro servicio. Y finalmente, con la selección podemos entender y realizar una estrategia para ingresar a ese mercado. ¿De qué manera se va a hacer? ¿De qué tipo de operación comercial vamos a realizar? Eh, si efectivamente solamente qué producto, qué servicio del catálogo de la compañía va a ser el escogido para ingresar o penetrar ese nuevo mercado y que pues finalmente el programa de internacionalización o la intención de expansión de la compañía pues tenga éxito. Ahora, un tema importante que pues ya lo hemos venido mencionando es el tema de la adaptación y el uso de la tecnología, ¿sí? Realmente en primer lugar es importante reconocer la existencia de esas herramientas y el impacto de esas herramientas en los consumidores, como lo veníamos hablando, ¿sí? O sea, ¿qué herramientas hay en ese mercado? ¿Qué herramientas podemos usar para ese mercado? El tema del e-commerce, el tema de todas las plataformas digitales, el tema de pronto de un outsourcing a través de una compañía digital. Entonces, es importante en primer lugar reconocer esas tecnologías y esas herramientas tecnológicas. Y en segundo lugar, cómo podemos adaptar esas tecnologías o qué tecnologías o qué herramientas son posibles de adaptarlas al negocio o la organización específica que quiere ingresar a un nuevo mercado, ¿sí? Entonces, porque pues esto puede traernos beneficios o no, puede que una herramienta nos traiga más beneficios que la otra o puede que
una herramienta nos traiga un beneficio específico que se quiera atribuir a ese programa de internacionalización y a ese deseo de ingresar pues con productos o servicios a nuevos mercados. Entonces, para finalizar, podemos decir y podemos concluir que las empresas requieren agilidad y sostenibilidad, ¿sí? Entender ese entorno del que venimos hablando con todas esas características y con el ambiente importante de la tecnología hace que las organizaciones puedan tomar decisiones informadas, ¿sí? Que puedan reducir los riesgos y que por ende aprovechen esas oportunidades de expansión, que a través de todo el análisis del mercado y el hallazgo de esas oportunidades pues puedan ser aprovechadas, ¿sí? Que las organizaciones sean ágiles, ¿sí? Para aprovechar esas oportunidades y que por ende puedan ser innovadoras, dado a que si su producto o su servicio requiere algún ajuste para el nuevo mercado, pues se pueda realizar ese ajuste y que pues eso les lleve a consolidarse de manera sustentable, no solamente en el mercado local, sino en nuevos mercados y puedan ser rentables, ¿sí? Entonces, esa es nuestra conclusión. Espero que esta charla haya sido de su ayuda, que el tiempo haya sido provechoso. Pues mi nombre es Gilbert Cuellar. Agradecerles por el espacio y pues nada, muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad.